Buenas noches. Comenzamos la clase eh, que es continuación de la anterior, en la cual nos vamos a enfocar en los procesos de gobernanza de datos y específicamente la evaluación económica y financiera y las cosas que se tienen que considerar cuando se está incorporando nueva tecnología en una organización o se está reemplazando, porque el proceso por el cual se hace la asignación de los proyectos de tecnología, los procedimientos que hay que seguir y las comparaciones son específicamente las mismas para cualquier evaluación económica o financiera de proyectos y particularmente hay que entender y hay que dejar en claro que las organizaciones pasan por un proceso que intenta ser racional y por un proceso que intenta nuevamente ser definido. Dicho todo esto, ustedes tienen subido en esta parte del material, en lo que es la parte 9320, todos los elementos que hacen a la evaluación económica de los proyectos de sistemas, específicamente con algunas particularidades que toda organización tiene que tener. Esto que está subido es una presentación del año 2014, de cuando fue la renovación del cargo mío en la materia anterior, que casualmente es el tema aplicable a la clase de hoy, cuando nos enfocamos en comprender los elementos que hacen en la evaluación de los proyectos y aplicar las técnicas que hacen a los estudios económicos y financieros. Lo primero que quiero mostrar acá, vamos a maximizar esto. Ahí va. Lo primero que quiero mostrar acá es específicamente las características de lo que es un esquema normal, habitual, de la evaluación de las inversiones que las empresas van a hacer específicamente en los proyectos, en el caso particular de nuestra asignatura, recortado a los proyectos de tecnología. Este esquema intenta ser mecánico y tengan en cuenta que este mismo esquema es el punto de partida con el cual vamos a ver la primera clase posterior al primer examen parcial, porque casualmente allí nos tenemos que enfocar en la unidad que hace a la administración de los proyectos de tecnología. Entonces, esta transparencia del año 2014 está cambiada respecto de lo que vamos a estar viendo en el año 2010. Pero, sin mayores preámbulos, ¿de dónde parte la evaluación de proyectos? Tenemos que partir de una lógica y es que ninguna empresa, ninguna organización, incluso aquellas organizaciones que tienen la posibilidad de, comillas, generar capital, tienen posibilidad ilimitada de invertir en diferentes proyectos. Es así que incluso, vamos al caso más fácil de comprender, aún el propio gobierno norteamericano, teniendo la posibilidad de imprimir billetes de color verde y darnos esos billetes a todas las personas y decir, esta es la moneda y si me quedo sin plata imprimo más y empiezo a repartir esos papelitos de colores que se llaman dólares, aún en ese contexto donde la moneda norteamericana, los yuanes, es la nueva moneda que se está imponiendo, como son como los valores de cambio que en el resto del mundo se están utilizando, aún en ese contexto, el propio gobierno norteamericano no puede, como decimos coloquialmente en Argentina, darle a la maquinita porque, de nuevo, en forma específica, esa plata no tiene un valor de respaldo. En las organizaciones pasa exactamente lo mismo. Las organizaciones no tienen capital ilimitado, las organizaciones tienen que elegir entre diferentes gastos, diferentes alternativas, diferentes elementos que tienen que considerar, particularmente en las inversiones, sobre todo cuando esas inversiones no son inversiones triviales. ¿Esto qué quiere decir? No estamos hablando de comprar resmas de papel para poder imprimir en la organización y en vez de comprar una resma de papel de 75 gramos, compramos una resma de papel de 70 gramos que resulta ser un poco más barata. Tiene sus consecuencias técnicas también. Pero la idea de todo esto es que si yo eventualmente tuviera la posibilidad de invertir en todo, tengo que seguir un mecanismo medianamente racional. Para poder entender
cómo se incorporan las tecnologías y las variables que juegan en la incorporación de la tecnología, tenemos que entender también que yo voy a tener que partir del statu quo o de la situación actual. Esa situación actual es el punto de partida sobre el cual voy a incorporar tecnologías de información. Ya sea, y esto que quede claro porque después lo vemos a lo largo de la clase de hoy, ya sea que tenga tecnología que se está quedando atrasada tecnológicamente y la tengo que reemplazar, o el otro gran camino, y acá que quede claro, hay mucha hibridez en estas posibilidades, o el otro camino, como decía, era pensar que no tengo tecnología y tengo que incorporarla. En sistemas de información, en tecnologías de información, tiene un nombre muy particular y esto se llama problema. No porque sea problemático en sí, sino porque a un determinado problema, a una situación que la organización necesita resolver, se le va a estar aportando una solución. Cuando ustedes trabajen o estén interactuando con proveedores, desarrolladores, consultores que ofrecen servicios o productos o bienes relacionados con las tecnologías de la información, van a encontrar que esta palabra la van a estar utilizando prácticamente como un comodín y van a decir la solución tecnológica se tiene que adaptar a tal cosa. La arquitectura requiere una solución de similares características. El reemplazo del sistema es la solución y uno va a encontrar la palabra solución, solución, solución nuevamente como si fuera un comodín, porque técnicamente se considera que cuando una organización no puede cumplir con ese plan de sistemas o ese plan tecnológico que veíamos en la clase del martes, la organización tiene que solucionar ese inconveniente. Ahora, ese problema, desde el punto de vista de las tecnologías de la información, viene de dos grandes lugares, de una necesidad que la organización tiene o una oportunidad que se le presenta. Cuando estamos hablando de una necesidad que la organización tiene es porque necesita solucionar algún inconveniente, ya sea por lentitud en los procesos, ya sea por falta de tecnología, ya sea por una combinación de factores que nuevamente hacen que sea necesario, y de ahí viene la palabra necesidad, solucionar ese inconveniente o ese problema, técnicamente hablando. La solución a los problemas puede venir de muchas formas. Como vimos también el martes pasado, yo voy a poder tercerizar aquellos procesos que sean problemáticos para mi organización, o puede que incorpore conocimientos, incorpore estructura o de alguna forma logre que mi organización tenga los elementos para poder solucionar ese problema, para poder cancelar, evitar o minimizar esa necesidad. En el otro camino existe la posibilidad o existe nuevamente también la necesidad de que la organización acceda a un determinado tipo de mercado y que para poder acceder a ese tipo de mercado yo necesito incorporar tecnologías para poder acceder a esa oportunidad. Dicho esto, vamos a un caso particular. Si cualquiera de nosotros trabajando en alguna organización de un momento a otro desea em, acceder a un mercado en particular, va a tener que establecer parámetros y tecnologías que sean similares a los demás jugadores del mercado. Ejemplo, supongamos que Amazon o cualquiera de las tiendas internacionales o incluso una nueva creación de alguna empresa de comercio electrónico se realice en Argentina y quiera vender en el mercado argentino, como mínimo va a tener que igualar las funcionalidades que el resto de los jugadores del mercado tengan. Técnica y económicamente, Amazon es muy superior a Mercado Libre. Ahora, la empresa que está establecida en Argentina es Mercado Libre. De alguna forma, bien o mal, está marcando un estándar de mercado. Si Amazon no viene a Argentina con una propuesta que sea superadora respecto de Mercado Libre o que iguale las funcionalidades de Mercado Libre,
automáticamente no va a poder acceder a esa oportunidad. Si nosotros que estamos acá queremos establecer una solución de comercio electrónico y decimos que la solución de comercio electrónico va a tener un chatbot como único mecanismo de respuesta, no estamos accediendo a la oportunidad de mercado. Así que necesariamente voy a tener que igualar las características que el resto de los jugadores del mercado tengan para que yo pueda acceder a ese mercado. Dicho esto, es donde aparecen todos los tipos de ideas que se nos puedan llegar a ocurrir. Y cuando digo todos los tipos de ideas, aquellas ideas que en principio pueden llegar a sonar locas, en principio pueden ser descabelladas, en principio pueden ser simples tonterías, pero básicamente necesito aportar ideas. Ejemplo. Queremos establecer una empresa y esa empresa va a tener una plataforma vinculada con Mercado Libre de, por ejemplo, nuevamente, comercio electrónico. Voy a necesitar incorporar tecnologías para solucionar ese inconveniente que tengo. Nuevamente, probablemente tenga que comprar computadoras, probablemente necesite contratar personal, probablemente necesite acceder a algún servicio de hosting o algo similar para que todo pueda funcionar en plataforma nube, pero en principio yo necesito entender que todas esas ideas son potenciales respuestas, potenciales soluciones a ese problema que tengo. Ahora, yo puedo querer solucionar de cualquier forma pensando que tengo capital ilimitado. Entonces, todas esas ideas van a tener que pasar necesariamente por un primer filtro. Ese primer filtro, ese primer tamiz es medir en forma preliminar los costos y los beneficios. Vamos a un ejemplo porque es el mismo ejemplo que voy a retomar cuando comencemos en el segundo examen. Supongamos que nuestra empresa decide que necesita un nuevo sistema de gestión. Cuando evalúan el mercado, empieza a darse cuenta que una de cada cinco empresas de similares características, de similares rubros, de similar volumen al que somos nosotros como empresa, utilizan la solución de una compañía alemana que tiene el 20% del mercado. Entonces, podemos caer en la cuenta de que si el 20% del mercado usa un software de una determinada compañía alemana y que el resto del mercado, o sea, el 80% del mercado está más atomizado, yo puedo en principio pensar que esa organización, esas organizaciones que usan este software de esta compañía alemana, este software de gestión, son similares a lo que mi empresa hace y que por ende yo podría incorporarlo. Hasta allí es una buena decisión porque mínimamente estoy tratando de igualar estándares de funcionamiento de compañías que incluso pueden ser socios tecnológicos o incluso competidores en el mercado. Esto es más o menos como pensar que si la empresa de hamburguesas A utiliza el horno y utiliza la freidora de marca X, es eventualmente esas empresas a las cuales yo estoy usando como parámetro de comparación, como son similares a mi empresa, yo podría comprar el mismo horno, las mismas freidoras, etcétera. Ahora, yendo al caso del sistema de gestión integrado. La medición preliminar de costos y beneficios, y esto es algo que veremos en la segunda parte, implica, entre tantas cosas, saber que voy a tener que pagar una licencia. Las licencias de este sistema de gestión integrado no bajan de $300.000. ¿Esto qué significa? Significa que si mi organización no puede invertir en la compra de las licencias de $300.000, y aclaro, un proyecto de sistemas no es solamente pagar la licencia, sino todo lo que viene relacionado para lograr que ese proyecto se transforme en un sistema que pueda estar implementado en una tecnología que sea la solución que mi organización necesita. El proyecto claramente no va a salir $300.000, va a salir bastante más, les voy anticipando. Si yo no tengo los $300.000 para comenzar, definitivamente no puedo pensar desde el punto de vista preliminar que esa tecnología puede ser una solución para mi inconveniente. Es por eso que antes de poder avanzar necesito saber cuánto cuesta. Esto del cuánto cuesta es
un valor aproximado como punto de partida. En todos los proyectos de sistemas, cuando uno consulta, te van a decir, y esto que quede claro, quizá algunos de ustedes trabajan en consultoría, no se te oculta nunca el precio, porque es un tema de eficiencia, no es que te voy a ver qué precio te puedo hacer o las cotizaciones que hacen algunos profesionales en forma oscura, que cuesta tanto y entre tanto y tanto, y obviamente siempre el rango va a ir arriba de todo, no es que, ¿cómo decir?, se tiene vergüenza de hablar de los precios, de los valores y demás. Es una eliminación automática. Si para esta empresa alemana vos no tenés la posibilidad como empresa de comprarle los $300.000 de licenciamiento, y aclaro, para el bolsillo individual es mucha plata, para algunas pymes y para algunas empresas nacionales, no es plata como inversión tecnológica junto con el resto de las cosas que hay. Obviamente, hay algunas empresas que tienen más espalda financiera que otras, eso es natural en el mercado, pero si vos como empresa no podés pagar el costo del licenciamiento, ocurren dos cosas que son de descarte automático. Vos no podés pensar en utilizar la tecnología de esta empresa y esa empresa automáticamente no te considera su potencial cliente. No es que acá empezamos con el regateo de no podés pagar 300.000, pero te hago descuento como quien oferta o más de uno que oferta por Mercado Libre. ¿Cuál es tu último precio? Es el que está publicado, flaco. No, no estamos hablando de regateo de que quede claro, esto no es un mercado persa donde si yo no voy al mercado y no regateo, el vendedor se ofende. Acá el precio es tanto, es el que está publicado. Quizá puede que tengas algún descuento por volumen, algún descuento por la característica, puede que te, ¿cómo decir? La empresa que vende esta tecnología te quiera tener como cliente, pero para decirlo sin vueltas, si vos, empresa, no tenés los $300.000 para transferir en el momento, no nos sentemos a hablar. No es un tema negociable. Podemos negociar lo que viene a continuación en el proyecto, pero mínimamente tenés que bancar la licencia. Si no podés pagar la licencia de este software internacional, claramente ese software no se adapta a tu empresa y esa empresa internacional no te quiere a vos como cliente. Y no es que no quieran ganar más participación de mercado, porque algo que ocurre en la tecnología es que los proyectos son muy similares entre sí. Hay que hacer prácticamente las mismas cosas, obviamente con mayor desarrollo, obviamente con mayor volumen, pero todas las fases de un proyecto que vamos a ver tan pronto volvamos del primer examen parcial, se aplican en todos los lugares. Así que el esfuerzo es el mismo. Y esto, de vuelta, cuando hablábamos de implementar soluciones de tecnologías de información relacionadas con Business Intelligence, y yo les decía, mira, Business Intelligence es una cosa y Big Data es la otra, lo único que va a diferir es el tema del volumen, pero no perdamos de vista que algorítmicamente, o sea, de procedimiento, yo tengo que parametrizar para pocos datos o para muchos datos. Después será tiempo de procesamiento, equipamiento y demás, pero los análisis son muy, muy similares. Por ende, si yo llego a este punto y no puedo pagar, bueno, esa idea que estás proponiendo no puede ocurrir. Ahora, si supongamos que tenés la posibilidad de afrontar en forma preliminar los costos y beneficios que esa tecnología implica, vas a pasar a una etapa que también es previa, que se llama estudio de prefactibilidad. Los estudios de prefactibilidad, factible quiere decir, viene de hecho, es decir, que sean cosas que puedan ser realizadas. Los estudios de prefactibilidad están enfocados en entender si la tecnología funciona en la organización. Vamos a un ejemplo particular. Si yo necesito evaluar si la tecnología que intento incorporar, que quede claro, puede ser receptada en mi organización, tengo que empezar a ver básicamente algunas cosas. Por ejemplo, si mi organización trabaja en Argentina, esa tecnología, si se compra en Argentina, vamos a dar por hecho de que funciona en Argentina. Pero ¿qué pasa si es una compañía multinacional? Esa compañía multinacional se adapta a los requerimientos regulatorios que tiene Argentina.
se adapta a la forma en la cual mi organización opera en Argentina, tengo que evaluarlo y tengo que considerarlo antes de avanzar con todo lo que viene a continuación. Porque si en principio la tecnología no pasa por el tamiz de factibilidad técnica, no pasa por el tamiz de factibilidad operativa, no pasa por el tamiz de la factibilidad legal y la económica, obviamente, ya estamos. Si la empresa que incorpora esa tecnología se da cuenta que esa tecnología no cumple con lo que la propia empresa necesita, automáticamente, si eso no cumple y estoy en este OK que está por acá, si no cumple con eso, esa solución propuesta no se puede adaptar a la organización. Esto implica que a medida que voy avanzando, a medida que voy cumpliendo con los estudios de factibilidad correspondientes, en principio voy a poder decir que esa tecnología se adapta a lo que la organización necesita. Y es acá donde comienza lo que se llama el desarrollo del caso de negocios. Yo voy a mencionar únicamente aquellas cosas que sirvan para entender lo que es la incorporación de la tecnología. Hoy nos tenemos que enfocar en comprender los indicadores que se utilizan en las organizaciones para incorporar tecnología o para cualquier tipo de inversión que la organización quiera realizar. Nuevamente, lo que vamos a ver intenta ser genérico. Cada organización, nacional, multinacional, pequeña, mediana o gran empresa lo va a adaptar a su propio procedimiento. Cuando hable del caso de negocios, si vos me decís, yo trabajo en una pyme y esto que me estás mostrando no se aplica, la respuesta no es no se aplica. Lo que ocurre es que tu pyme probablemente no está todo lo profesionalizada que debería o que eventualmente podría llegar a estar y que las decisiones la tome el dueño de la pyme, la familia, los socios que formaron esa pyme y no exista el concepto de un comité, no exista el concepto de un caso de negocios y demás. La otra cosa que también quiero mencionar es que las cuatro medidas que están acá, los que hayan cursado o cálculo financiero o administración financiera, ya las van a haber conocido porque ya las practicaron desde el punto de vista numérico. Tampoco es la idea de nuestra asignatura enfocarse en explicar conceptos que corresponden a otras materias. Lo que sí hay que entender es que, con esta idea de que el capital no es ilimitado, cuando una empresa va a invertir, tiene que tratar de seguir un proceso, llamémosle racional, que ese proceso racional intente comparar cosas que son absolutamente disímiles. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que la empresa necesita empezar a presupuestar lo que va a incorporar el año que viene. Dentro de todas las cosas y todas las áreas van a pedir cosas que van a querer que se presupuesten, el área de comercialización va a venir con alguna propuesta para renovar el sitio web y cambiar el showroom porque el salón de ventas ha quedado viejo, feo, usado, gastado, se le cayó la pintura, etcétera. De idéntica forma va a aparecer el área de recursos humanos. El área de recursos humanos te va a decir que el sistema de liquidación de haberes em, es lento, que hay que hacerle muchos ajustes y que por ende necesitan un nuevo sistema de liquidación de haberes o bien tercerizar todo el proceso de liquidación de sueldos en algún estudio contable, jurídico o alguna empresa que se dedique a liquidar sueldos y jornales. Después va a venir el área de almacenes, que va a decir que estaría bueno poder invertir en algún tipo de trazabilidad de bodega, de modo tal de que con un escáner, una handheld o un teléfono celular, si toda la bodega tiene cobertura de internet, yo puedo ir haciendo la trazabilidad de cada mercadería, de cada producto, en forma mucho más dinámica que andar buscándolo de un lugar a otro. Con lo cual te van a pedir los aparatos para poder hacer toda la trazabilidad, la cobertura de red, etcétera. Después va a venir el área de logística, que te va a decir, mirá, nuestra camioneta de distribución o la planta de distribución de camionetas, las tres camionetas que tenemos,
ya tienen 11 años de antigüedad. Todavía siguen funcionando, pero la realidad es que se rompen mucho más seguido, con lo cual tendríamos que pensar en hacer algún tipo de renovación. Y después va a venir alguien de administración, probablemente ustedes, y le va a decir a toda la compañía: deberíamos incorporar un nuevo sistema de gestión porque estamos haciendo mucho trabajo manual, tenemos mucha información en fuentes que están inconexas, y ustedes van a decir: yo cursé en la facultad con un tal Fraquelli que nos dijo que cuando yo tenía un sistema de gestión, un ERP, con un repositorio común, todos los datos se compartían y era mucho más fácil la gestión interna. Todos los que estamos, nos vamos a sentar a la mesa y le vamos a decir a los directivos: quiero plata para esto, quiero plata para el otro. El directivo sabe que no puede cumplir con todas las opciones que se ponen. Empieza a priorizar. La priorización forma parte de las decisiones de administración. ¿A quién coloco primero o a quién ayudo primero o cómo invierto primero y un orden de prioridad? Valga de vuelta la palabra. ¿Cómo comparo prioridades? Supongamos que de todo lo que se planteó, hay dos proyectos que pueden seguir adelante: el de instalar un nuevo sistema de gestión, very good, o el otro proyecto que es algo natural, que necesitamos cambiar las camionetas de distribución. Con las camionetas de distribución, desde el punto de vista económico-financiero, los que han cursado de vuelta cálculo o administración financiera lo van a tener clarito. Yo voy a tener que establecer algún parámetro de comparación. Establecer si las camionetas, la Partners, la Ducato, la Cubo, la Traffic, todas las que estén en el mercado, sirven como camioneta de distribución. Entonces, alguien va a tener que hacer la evaluación y determinar: mirá, todas las camionetas, en función de reemplazar la que tengo, que está vieja, todas camionetas 0 kilómetros va a servir. Y obviamente va a establecer un orden de prioridad. Y te va a decir: me sirve esta y con esta combinación. Claramente, esto lo podemos intuir, ninguna camioneta técnicamente se parece a la otra. Si una camioneta se parece a la otra, la que se fabricó en segundo lugar es una copia y un robo de propiedad intelectual de la que se fabricó antes. No hay vueltas con eso. Si dos máquinas son exactamente iguales, la segunda que se patentó o que se intentó patentar le robó información a la anterior, porque de vuelta no tienen que ser iguales, no van a ser iguales, son temas de diseño. El otro proyecto es el proyecto de sistemas de gestión. Y todas las áreas de gestión van a venir con diferentes sistemas de gestión. Algunos fabricados en el exterior, otros en Argentina, otros adaptados para mi mercado, otros adaptados para mi país, otros que son genéricos. No interesa. Pero mientras que yo la camioneta la puedo ver, cuando invierto en tecnología o en software de gestión, estoy invirtiendo en un intangible. Y cuando digo un intangible, hay muchas cosas que van a ir de la mano de la reputación que tenga ese fabricante, ese vendedor en el mercado, de la posibilidad de que se adapte a la organización, y en un determinado punto va a ser una decisión subjetiva respecto de el historial que la empresa vendedora tenga en el mercado y que vos puedas consultar en el mercado, incluso con tus propios competidores, que les puedas consultar para ver si esa es la mejor tecnología que podés adoptar en una determinada solución que tu empresa, ya no el competidor, tu empresa necesita. ¿Cómo hago para comparar cosas que son disímiles? Una camioneta Ford, una camioneta Chevrolet, una camioneta Peugeot, otra camioneta Citroën, otra camioneta, no sé, Mercedes-Benz, junto con una camioneta traída del exterior, híbrida, y la otra posibilidad es instalar el sistema A, sistema B, sistema C, sistema J. Vos vas a tener que priorizarlos. Y es así que, si todo esto pasa por el estudio de prefactibilidad, vas a caer en la etapa del desarrollo del caso de negocios. Aclaro, si bien, y lo muestro acá, si bien lo tienen ustedes dentro del material en esto que es un modelo de business case, y lo tienen acá de una de las empresas en las cuales yo trabajé en el año 2014, después lo van a ver en detalle y las características que esto tiene. Si bien vamos a mostrar lo que contiene un business case,
no es la idea de esta asignatura hacer un caso de negocios. Probablemente si alguien o alguno de ustedes hace alguna orientación relacionada con entrepreneurship o alguna orientación relacionada con la evaluación de negocios, les aseguro que van a entrar en detalle muy granular, muy minucioso de los casos de negocios. De idéntica forma, algo de esto lo van a ver en lo que es la materia de dirección general, porque necesariamente, como parte del proceso de dirección, está el proceso de evaluar inversiones, y como parte del proceso de evaluar inversiones, subyacente a todo eso, está la toma de decisiones. Esto implica que ustedes puede que no sepan o no conozcan en detalle de tecnologías. Puede que hasta incluso requieran apoyatura técnica de alguien que explique cómo funcionan esas tecnologías. Es natural. Lo que les aseguro es que de ustedes se va a pedir alguna recomendación. De ustedes se va a pedir, como me gusta decir a mí, la mejor conjetura que profesionalmente puedan brindar. Esto hace que que sea necesario, yo lo digo por el lado de la tecnología, que sea necesario incorporar conceptos e incorporar cosas que nos parecen lejanas porque nunca las hicimos, y esto que quede claro, hasta que aprendimos a andar en bicicleta, la primera vez la bicicleta era una cosa extraña, hasta que aprendimos y hasta que nos dimos cuenta que a medida que voy ejerciendo, ya sea el uso de andar en bicicleta o profesionalmente, a medida que vaya ejerciendo profesionalmente, me voy a dar cuenta que voy a ir adquiriendo conocimientos. Es un tema de tiempo. Lo puedo entender desde la teoría, pero en algún momento me voy a tener que sentar y ver cómo se arma un caso de negocios. De nuevo, no es objetivo de esta asignatura desarrollar un base, pero sí tengo que entender que toda incorporación de tecnología va a pasar por este gran recuadro celeste que es la evaluación económica y financiera. Los que hayan cursado, como les dije, cálculo financiero o administración financiera, tienen una ventaja en este sentido, porque saben que todo termina siendo una evaluación numérica. Ahora, paro la pelota. Toda la carrera, en el caso de ustedes, como contador público, toda la carrera fue así. Pero en el caso de ustedes, en toda la carrera, excepto en una sola asignatura, cada vez que se hable de tomar decisiones, van a estar tomando decisiones basadas en dos parámetros, una comparación lógica o una comparación matemática. Si nos ponemos exquisitos y científicos, son todas comparaciones lógicas, pero van a estar decidiendo en función a una regla lógica o en función a una comparación matemática. Ejemplo, si la empresa necesita pedir plata para que se pueda obtener financiamiento, va a salir al mercado y va a tratar de buscar quién le puede prestar. O le prestan los socios, o le prestan los bancos, o le prestan las financieras, o le presta alguna participación, o suscriben acciones y generan capital, y el que compra esas acciones trae el capital que permite la financiación, pero básicamente sale al mercado, y esto aclaro, lo van a ver al extremo en administración financiera, pero sale al mercado y busca cómo puede financiarse. Supongamos que todo eso no es posible y que yo solamente puedo salir al mercado. Yo como empresa voy al mercado y pregunto en el banco uno, necesito tanta plata que te la voy a devolver en 36 meses, ¿qué tasa me haces? Y así iré al mercado a cada uno de los lugares donde yo pueda acceder. No necesariamente en el país, también puedo buscar financiación en el exterior. Cuando salgo al mercado y me doy cuenta que necesito pedir plata, voy a tratar de que me presten a la menor tasa posible. Si el banco A me presta al 55% y el banco B me presta al 54%, probablemente elija el banco B. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de lo que tengo que pagar en concepto de intereses, pago menos de interés al año en el banco B que en el banco A. Ahora, esa es la decisión lógica o matemática. Pago o pido el préstamo en el menor valor posible. Ahora, hay veces que yo prefiero
por temas de decisión ajenos a la comparación lógica o matemática que yo prefiero pagar el 1% extra porque esa es una entidad bancaria con la cual yo habitualmente opero. Y es una entidad bancaria que, por ejemplo, por sacar este préstamo, me hace algún tipo de bonificación, supongamos, en no cobrarme las cuentas sueldos que yo como empresa tengo que pagar el costo de mantenimiento para que mis empleados tengan la cuenta en forma gratuita. Ahora, yo elegí a sabiendas una tasa mayor, un 1% más en este ejemplo que estoy planteando, pero elegí a sabiendas algo que lógica y matemáticamente es incorrecto. Hay veces que las organizaciones toman decisiones que son ilógicas o son perjudiciales desde el punto de vista matemático porque tienen que decidir en factores que en algunos casos pueden ser totalmente subjetivos y en otros casos porque pueden ser o que pueden formar parte de la relación comercial que tengo con esa empresa. En todas las materias de la carrera, cada vez que decidan van a estar haciendo comparaciones excepto, y esto lo van a ver, en la materia ciencias de la decisión, ex teoría de la decisión. Se van a dar cuenta que yo puedo elegir, que quede claro, únicamente en forma lógica o matemática, pero que además tengo diferentes formas de elegir que no tienen comparación matemática. ¿Y esto qué significa? Y significa que voy a tener que decidir en cosas que son totalmente subjetivas, en cosas que están relacionadas con la cultura, en cosas que están relacionadas con mi historial, en cosas que están relacionadas con la relación que mi empresa tiene con el mercado, los clientes, los proveedores. Hay veces que voy a decidir más allá de la simple comparación lógica o matemática. Hoy nos vamos a enfocar en entender cómo evalúo o qué se considera para la evaluación económica y financiera. Si paso por esta evaluación económica y financiera, acá hay un nuevo rombo de decisión donde yo pregunto si el valor actual neto, el VAN, es mayor a cero. En tecnologías de información, el principal elemento para decidir casualmente no es el valor actual neto. Ahora después entramos en detalle, pero se compara habitualmente cualquier tipo de inversión con el valor actual neto. ¿Por qué? Porque hay algunos proyectos que casualmente son de cuánto cuesta la inversión y cuánto representa esa inversión futura descontada a una determinada tasa de corte. De esto avanzo y hablo en unos minutos más. Para pensar cuánto es en términos netos ese valor al día de hoy, para poder compararlo con una inversión alternativa. Por ejemplo, si hago una determinada inversión y esa determinada inversión a lo largo del tiempo me dice que me va a dar una rentabilidad del 20%, si yo invierto 1 millón de pesos, me va a dar al final de un año, pongámosle así para verlo rápidamente, 1.200.000 pesos. Y ahí termina. Ahora, yo voy a tener que comparar ese valor neto con la inversión, diciendo, si yo tuviera el 1 millón de pesos hoy, y lo coloco en alguna inversión a la cual mi organización pueda acceder, obtengo más o menos de ese 20%. Ejemplo, y lo ven en las publicidades del Banco Provincia, el Banco Provincia está haciendo toda una campaña publicitaria donde insta a todas las personas que trabajan con el Banco Provincia a invertir. Y la campaña creo que se llama, si no me equivoco, Date un baño de inversión. En vez de inmersión, inversión de invertir. Y la publicidad parte de la persona que entra a la sucursal bancaria y se da cuenta que la sucursal bancaria es como un gran spa y que el oficial de cuentas que lo atiende le dice, date un baño de inversión y la primera escena muestran una pileta donde hay una mujer, creo que es que está haciendo la plancha. Entonces el oficial le dice, ¿ves? Esta es la inversión más segura. Vos dejas la plata, te pones a hacer la plancha y después recuperas todo con el interés correspondiente. El Banco Central, no lo revisé hoy, pero creo que sigue estando al 21%, la tasa recomendada para los plazos fijos de las personas humanas es del 21%. Si yo tuviera el 1 millón de pesos y quiero no hacer nada, que quede claro porque esto lo voy a mencionar en unos minutos más, si yo decido no hacer nada, meto el 1 millón de pesos al plazo fijo, como dice la publicidad, hago la plancha en la pileta y al cabo de un año recibo 1.200.000, perdón, 210.000 pesos.
Si yo digo en el proyecto anterior, voy a recuperar 1.200.000, quizá los 10.000 pesos no sean un valor diferencial, pero hay que entender algo particular. La inversión segura de poner la plata, que pase el tiempo y que me la devuelvan con intereses, es muy distinta a la inversión en un proyecto de tecnología. En un proyecto de tecnología tengo que trabajar. En un proyecto de tecnología tengo que tomar decisiones. En un proyecto de tecnología tengo que establecer supuestos. En un proyecto de tecnología tengo que manejar algo que ya por la palabra significa, en nuestra mente humana nos da la idea de que es algo peligroso, pero tengo que manejar el factor llamado riesgo. Entonces, si mi inversión no haciendo nada me da un 21% de rentabilidad contra una inversión haciendo y teniendo en cuenta que pueden fallar multiplicidad de factores, me da un 20%, en principio, yo tendría que rechazar ese proyecto. Ahora, hay veces que no lo puedo rechazar. Yo podría decir, ¿sabes qué? Supongamos, para simplificarlo y verlo bien directo, mira, no vamos a tener más envío a domicilio. ¿Y esto qué implica? Implica que vos, cliente, lo tenés que venir a buscar a mi almacén. Y el cliente no tiene camionete, pero antes vos me lo cobraba y bueno, pero ya no tenemos más ese servicio. Y probablemente esa potencial venta, el cliente no me compre porque ahora prefiere comprarle al competidor que le envía a domicilio. También puedo tomar la decisión de no reemplazar las camionetas y tercerizar todo el servicio. Llamo a algún flete y no sé, o un Uber, llegado el caso, y lo despacho todo con el flete. Voy a tener diferentes niveles de control. Mientras que yo podía coordinar teniendo camioneta de distribución en mi empresa, entrega en cualquier momento y en cualquier lugar, es medio raro pensarlo así, pero bueno, es posible hacerlo. Ahora que lo tengo tercerizado, voy a estar sujeto a horarios de atención. Y mira, el flete trabaja de 9 a 20, o de 8 a 20, o de 7 a 20. Si tenía el cliente, me lo pidió que se lo entregue el día domingo a las 2 de la tarde, y yo tenía capacidad con la camioneta propia y personal propio de entregarlo en el lugar que el cliente quería, y probablemente no consiga un flete un domingo a las 3 de la tarde. Puede que sí, puede que no. Matemáticamente, por eso la comparación va en mayor a cero, si el valor actual neto es mayor a cero, en principio debería proponer invertir en ese proyecto. Si es menor, debería rechazarlo. Hay veces, y de hecho lo voy a mostrar acá, y es el que tienen subido, el business case tiene un valor actual neto negativo, una tasa interna de retorno negativa, y el proyecto salió adelante porque era de valor estratégico. Si todo esto funciona como corresponde, tiene que aparecer la propuesta de financiamiento. ¿De dónde sale la plata? ¿En qué momento sale la plata? Porque no es solamente compramos. Ok, ¿en cómo te lo puedo pagar? Una cosa es pagar al contado, otra cosa es pagar a plazo, otra cosa es poner un pequeño desembolso o una inversión inicial y otra cosa es el financiamiento posterior. En este ejemplo, un sistema de gestión es un desembolso inicial. Si vos no compras los 300.000 dólares de las licencias, no seguimos hablando. Después vemos si a mí, empresa multinacional, que vendo este tipo de software, me interesa tenerte a vos, empresa local, como cliente, porque quizá yo, empresa que fabrica software, me doy cuenta que no tengo ningún cliente en tu nicho de mercado o que no tengo ningún cliente en tu zona geográfica. Entonces, quizá me interesa hacer esto. En el banco en el cual estuve, en una de las implementaciones, había dos bancos más, los dos también extranjeros, que usábamos el mismo tipo de software de gestión, el software PeopleSoft. Cuando los fabricantes de PeopleSoft querían imponer el motor de liquidación de haberes, sabían que tenían únicamente tres clientes y trataban de, en forma aislada, seducirnos a cada uno de nosotros para que aceptáramos incorporar ese software de liquidación de haberes. Porque cualquiera de las tres empresas bancarias multinacionales automáticamente, después de haber incorporado la tecnología, automáticamente el fabricante del software se daba vuelta y le decía a los otros dos, mira que tu compañero o tu competidor de mercado ya lo tiene, vos ya no tenés excusa. Y el problema
las tres compañías lo habíamos evaluado, que como era un software de liquidación que no estaba, hoy día sería una tontera esto decirlo, que no estaba traducido al español, que no tenía manuales en español, que no tenía soporte de los estudios jurídicos y contables que pudieran validar todo lo que eran las fórmulas de cálculo y las previsiones y los convenios colectivos, como todo eso no estaba previsto y todo venía de el exterior y lo tenía que manejar cada empresa en particular, el problema que se planteaba con todo esto era, en principio, que nadie te daba soporte. Convengamos que la liquidación de haberes en Argentina es muy compleja, a tal punto que en algunos momentos, hasta años atrás, te decían, bueno, el segundo medio aguinaldo no tributa impuesto a las ganancias. El valor adicional por la asignación estímulo solamente tributa hasta un tope. La liquidación de haberes en Argentina no es un proceso sencillo. Incluso en algunos convenios colectivos considerados como fáciles, como básicamente el convenio de comercio, fáciles de aprender y llevar a la práctica. Si esa propuesta de financiamiento ocurre, vamos a estar haciendo referencia a la recomendación al comité o al directorio. El comité puede ser un comité de sistemas. El comité, ahora voy a un caso particular, el comité puede ser el comité de inversiones que la empresa tenga destinada. El directorio son claramente los que dirigen la empresa. Incluso puede que la recomendación, cuando hay una inversión importante, no la tenga que aprobar el directorio, sino que se tenga que llamar a una asamblea extraordinaria y tienen que venir todos los asambleístas a levantar la mano y decir, hacemos, no hacemos, elegimos alternativa A, alternativa B. A mí, 11 años en una empresa multinacional, cada vez que en el banco teníamos que pedir la aprobación de algo presupuestario, era como el cuento, como dicen habitualmente, de la buena pipa. Primero que te lo apruebe el sponsor del proyecto local. Después tenías que llevarlo al comité de sistemas local. Del comité de sistemas local tenía que ir al comité de sistemas regional, toda Sudamérica. Después del comité de sistemas regional tenías que pasar al comité de sistemas internacional. Y el comité de sistemas internacional era el que te decía, puede que ande, puede que no ande. Yo encima tenía en ese momento responsabilidad por Argentina, Uruguay y Paraguay. En un software de gestión que únicamente afectaba a Paraguay, no lo terminaron aprobando porque decían que no cumplía con las normativas que el grupo a nivel internacional quería bajar y quería que fueran homogéneas para 82 países. De vuelta, la recomendación es elijamos esta alternativa. También hay que decirlo, hay veces que no tengo alternativa, hay veces que el único software es este. Hay algunos lugares del país hoy donde yo no tengo cobertura de ningún servicio que no sea correspondiente a determinada empresa. Entonces, me guste o no la relación con esa empresa, la única empresa que da cobertura o la única empresa que ofrece ese tipo de servicios en determinada zona es tal. Por ende, ¿lo contrato o no lo contrato? Si todo esto funciona bien, el comité, el directorio, la asamblea de accionistas o eventualmente el dueño de la pyme dice, vamos o no vamos, apruebo o no apruebo, y a partir de ahí, si no apruebo, el proyecto queda rechazado y veremos si lo podemos reflotar y ponerlo en práctica en algún momento o, en el peor de los casos, eh, no volverá nunca más o eventualmente ese proyecto va a pasar a la fase de ejecución. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que las decisiones de inversión en la empresa deberían responder a un proceso racional y definido. Debería tener algún mecanismo para poder crear opciones que sean elegibles entre sí. Esto más o menos como comparar un kilo de banana con un kilo de papas. Sí, mirá, todo se compra en la frutería barra verdulería del barrio, pero claramente no son lo mismo. Ahora, si vos me vas a decir, voy a comparar frutas con frutas y hortaliza con hortalizas y no sé qué categoría tienen las papas con batata, ahí estoy haciendo opciones elegibles. Pero si yo tengo plata para comprar una de las dos cosas, voy a tener que tomar alguna decisión que me permita comparar esto. Se supone, lo vimos el martes pasado, que cada inversión, cada cosa del plan de sistemas, cada cosa de la gran gobernanza de datos, tiene que cumplir con los objetivos estratégicos de la empresa, de la firma.
Si yo, porque me dio la gana, elijo determinada tecnología y después no, ¿cómo decirlo? No calza, no, eh, no coincide con lo que está ocurriendo, básicamente, eso en particular va a hacer que la organización no pueda tomar una decisión comparando alternativas que potencialmente sean comparables, aplicables y que se alineen con el plan estratégico. Lo que sí es claro es esto que está subrayado acá. La inversión en tecnología de información no es barata, no es económica. Yo puedo, con el mayor de los respetos, el día de mañana ustedes pueden seguir teniendo sus cuentas de Gmail, Outlook gratuitas o, ¿cómo decir?, comunes. Ahora, la imagen profesional, en algún momento voy a tener que comprar un dominio, en algún momento voy a tener que establecer o comprar algún tipo de software de gestión. Si yo quiero hablar con alguna empresa y la empresa me contesta desde el Gmail que el único que tienen es info tal cosa arroba Gmail, bueno, probablemente no tenga mucha inversión económica. Yo uso mi Gmail, lo tengo pago para tener mayor cantidad de almacenamiento y a usar algunas funcionalidades, pero claramente el sitio que está en renovación y la casilla de correo profesional va por otro camino. El Gmail es una cosa, la imagen profesional es una cosa distinta. Cuando hablamos de inversión, tenemos que entender algo básico. Yo invierto plata hoy con el fin de obtener algún beneficio o una cantidad mayor a futuro. En el business case que voy a mostrar, eso no ocurre, pero lo muestro específicamente para que entendamos que no decido, o ese proyecto no se decidió por plata o por una comparación lógica matemática, sino que se decidió por el valor estratégico. Hagamos una mini rotonda en esto. Ustedes están estudiando, se están formando, están invirtiendo tiempo, están gastando plata en mantenerse y demás, porque tienen la idea de que una vez que estén recibidos, su futuro va a ser mejor. Entonces, lo que estás haciendo es cambiar tiempo, cambiar dinero, cambiar gastos, muchos de ellos que vamos a llamar irrecuperables o costo hundido, con el objetivo de que después de que apruebes todas las materias vas a ser un licenciado en administración o una licenciada en administración. Si te hubieras puesto desde el primer momento en que empezaste en la Universidad de Buenos Aires, en una planillita, agarrás un Excel ahí y empezás a cargar día por día, concepto por concepto y el monto, para que sea comparable a lo largo del tiempo y estar a resguardo de de las fluctuaciones, registras todo en dólares. Supongamos, vamos a llamarlo por ahora moneda estable. Deberías usar yuanes, pero llamémosle moneda estable. Lo registras todo en dólares. Cuando llegás a recibir, te decís, felicidades, te recibiste, ¿cuánto gasté en esta carrera? Y lo tienen en el sitio. La universidad es gratis, pero no es gratuita. Una cosa que también tenés que considerar es, si vos pudieras en este mismo horario, en lugar de estar escuchándome a mí, estar haciendo horas extras o ganando plata haciendo Uber, ¿tendrías algún potencial ingreso? ¿Cuál es el valor de tu hora? ¿Cuál es el valor que te autoasignás por venir y cursar acá? Ese valor que te autoasignás, ese valor que definís, tiene un costo. Y ese costo lo vas a estar registrando. Yo podría decir, y un número que podríamos discutir, porque tampoco es tan importante, vos podrías decir que para recibirte de licenciado en administración en 4/5 años, debes estar gastando alrededor, cuando sumas todo, unos $40.000. $40.000 no es mucha plata, sí, cuando uno la ve toda junta, obviamente. Pero si vos te pones a pensar que gastaste $40.000 en 48 meses y estás gastando a razón de menos de $1.000 por mes. Cuando haces menos de $1.000 por mes, ponete a, vamos a redondearlo, a 1.500, estás gastando un montón de plata. ¿Cuánto cuesta tu hora? ¿Cuánto cuesta el café que te tomás? ¿Cuánto cuesta las lapiceras, la sube, etcétera, 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 etcétera? ¿Cuánto cuesta? Vos estás haciendo una inversión ahora
de tiempo y dinero, a cambio de que después de que te recibas vas a estar en una mejor posición para desarrollarte profesionalmente. Y acá viene la gran pregunta. La expectativa de retorno es habitual. Uno dice, bueno, estoy recibido, accedo a trabajos donde me piden el título o donde me piden cierta formación que hoy en día no tengo y que la estoy acumulando. La pregunta del caso es, ¿cuánto tiempo, o mejor dicho, en cuánto tiempo vas a recuperar lo invertido? Esos 40.000 que vos venís en negativo, ¿en qué momento vas a llegar al punto de equilibrio? Es decir, que todo lo que invertiste se equipara con los ingresos que te va a generar el ser licenciado en administración. Cuando haces esa comparación, vas a decir, bueno, ¿en qué momento recupero los 40.000? ¿Y en qué momento temporalmente lo hago? Una cosa es recuperar los 40.000 en un año, otra cosa es en 3, otra cosa es recuperarlo en 10. Si después de 10 años estás recibido, estás recuperando recién en ese punto la inversión, te vas a dar cuenta que, bueno, de haberlo hecho antes, el recupero de la inversión hubiera sido más rápido. Entonces, si bien unos recuperan en el año 5 y a partir de ahí todo lo que vos ganes como licenciado en administración es, comillas, comillas, ganancia, si lo haces a partir del año 10 recién va a ser ganancia a partir del año 10, con lo cual diferiste la generación de ingresos en 10 años. Pensémoslo a nivel internacional, con el tema de, en el gran país del norte, que como digo siempre, no es Bolivia, todos, y esto lo han visto en miles de películas, que la familia ahorra para la colegiatura, para la universidad, porque la educación principalmente es privada. Entonces, para que mi hijo vaya a una buena universidad y tenga oportunidades de futuro, lo tengo que mandar a Harvard, una tuition de Harvard debe andar cercano a los $150.000. Una carrera de 4 años implica que mamá, papá, tutor encargado y vos mismo tienen que juntar 600 luquitas. Como no la tenés para poder arrancar año por año, te dan los préstamos universitarios para estudiantes, que está perfecto, es una promoción que hace el gobierno. Ahora, ese préstamo hay que devolverlo. Todos aquellos que tenían préstamos y los agarró la pandemia, los tuvieron que condonar y lo hizo el presidente anterior, tuvo que perdonar la ejecución de esos préstamos porque como los graduados no podían trabajar, casualmente no podían pagar la cuota. Entonces, tuvieron que tomar decisiones en ese sentido. Ustedes y las empresas hacen inversiones en un determinado momento o a lo largo de un lapso y después de ese lapso se supone que tienen una expectativa de retorno. Hay un tema particular con la tecnología, quizá no tanto en la formación profesional, por una vez que estén recibidos, pero vayan sabiendo que se van a tener que autocapacitar, no digo que por el resto de la vida, pero muy probablemente lo que vos aprendas cuando terminás de recibir no va a quedar así de por vida. Por ejemplo, y siempre se los digo a modo de comparación, todos los que los centros de estudiantes le están dando a todos los estudiantes como parte de formación profesional, herramientas que demanda el mercado, especializaciones y demás, aprovechenla, muchachos, porque en mi época eso no existía. Querías aprender a manejar una planilla de equivalente a Excel, te lo tenías que pagar de tu bolsillo. Olvídense de todas las herramientas y la formación permanente y de participar de charlas cuando sean graduados. Eso en mi época no existía. Se tenía que pagar todo aparte, suponiendo que estuviera disponible. ¿Qué pasa con la tecnología? Los ciclos de vida son cada vez más cortos. Acuérdense, ley de Moore, la tecnología es técnicamente obsoleta 18 meses después. No significa, de nuevo, video del canal, que no se pueda seguir utilizando. Yo puedo seguir utilizando tecnología obsoleta, incluso desaparecida. Si, a ver, vamos a un ejemplo. Si yo tengo un auto del año 1900 que se importaba, que no se fabrica en Argentina, que lo cuido bien, pero el auto sigue andando. Para que yo lo pueda seguir manejando, voy a tener que pasar por la verificación técnica. La verificación técnica, probablemente, si todas las condiciones mínimas del automotor hacen que el automotor esté habilitado para andar por la calle, me lo van a aprobar. Pero tengan en cuenta que
olvídate del apoyacabezas, olvídate del aire acondicionado, olvídate de la dirección servoasistida, olvídate del inflado automático de cubiertas y olvídate un montón de tecnologías que no existían en aquella época. Sigue andando, sigue funcionando, pero es obsoleto tecnológicamente. Temas de elementos a tener en cuenta. Nuevamente, los que hayan cursado administración financiera pueden apagar tranquilamente el cerebro, los que hayan cursado cálculo financiero igual, pero hay que tener en cuenta que un peso en el momento actual no es igual a un peso en un momento futuro. ¿Por qué? Porque mínimamente va a haber una inflación. Porque mínimamente yo sé lo que puedo comparar y lo que puedo comprar al día de hoy, pero no sé lo que voy a poder comprar en un futuro. No estoy hablando en 7 años, como dice este ejemplo acá de que presenté en el concurso. No sé si voy a poder comprar lo mismo a valores constantes, supongamos de vuelta que lo tengo en dólares, si lo que puedo comprar en dólares hoy es lo mismo que voy a poder comprar en dólares en el año 2027. ¿Por qué? Porque no tengo idea cómo va a evolucionar, cómo cambian los precios relativos, cómo va a ser la situación económica, cómo va a ser mi poder económico, no lo sé. Simplemente es un futuro que uno espera que intente ser más promisorio que el statu quo actual. Pero básicamente ese es el concepto del valor del dinero en el tiempo. Esto implica que cuando evalúo proyectos de tecnología de información tengo que ir a este punto particular y es que yo voy a tratar de evaluar hoy, con el conocimiento que tengo hoy, lo que va a ocurrir en periodos futuros. Es por eso que además con las tecnologías tengo que ir con una formulación detallada y específica. Todo esto, primera clase postparcial. ¿Qué implica esto? Implica que cuando voy a evaluar voy a tener que tomar decisiones. La primera de esa decisión, y de nuevo, es algo que se va a esperar de ustedes porque se supone que se formaron para gestionar y para tomar decisiones, ustedes van a tener que opinar sobre la conveniencia o no de una propuesta. Cuando yo desconozco técnicamente, voy a tener que evaluar la conveniencia de una propuesta o no. Me ha tocado participar en evaluación de inversiones de un barrio cerrado, llamémosle, muy top de zona norte. Cuando digo muy top de zona norte, no tengo ni idea de lo que era, perdón, ahora sí, pero en aquel momento no tenía ni idea de lo que son las amenities, jamás había escuchado eso del famoso Zoom. Jamás tenía idea de todo lo que era la medida de evaluación presupuestaria que los arquitectos y los ingenieros civiles llaman el global. Y uno diría, ¿qué es el global? Bueno, hasta que pude aprender todos esos conocimientos y saber exactamente qué estaba mirando y cómo lo tenía que calcular, obviamente es un tema que aún sigue siendo lejano para mí, pero tuve que digamos, que ofrecer mi mejor conjetura profesional para que se tome una decisión. De idéntica forma, en un proyecto de inteligencia de negocios donde se trataba de entender de una compañía que hoy no está en la mejor de las situaciones, que trataba de determinar cuánto tenía que invertir en fertilizantes, fungicidas, lesadores en los campos que alquilaba para la siembra de soja. Esa inversión en los campos no dependía específicamente del cultivo en sí, de la plantita o el yuyito, como decía cierta persona, dependía específicamente de entender un montón de valores relacionados con el suelo. Y entre nos, yo de ingeniería agronómica no entiendo ni jota. Siempre me gusta decir esto, en la primaria nunca me germinó un poroto. Estoy frustrado en eso porque o le ponía mucha agua y se pudría o le ponía poca agua y también se pudría y no crecía. Por ende, nunca tuve la facilidad de darme cuenta si estaba haciendo bien el cultivo y estamos hablando de un poroto con algodoncito, alcohol y un papel secante, que seguramente hicimos todos en la primaria como experimento. Bueno, yo nunca lo logré. Entonces, esto en particular tiene una característica diferenciadora y es que voy a tener que opinar. Nuevamente, no es la de ustedes, no es la formación entender de tecnologías. Si quisieran dedicarse a las tecnologías de información, claramente no estarían en esta carrera y si van a alguna cosa un poco más técnica, probablemente no estarían en esta facultad. Pero definitivamente se va a esperar de todos ustedes que opinen
con elementos que puedan manejar y entender que esto da mayor rentabilidad, que el recupero es más corto, más largo, etcétera. Otro tema también es que vas a tener que comparar costos y beneficios. Vas a tener que esas cosas intangibles, tangibilizarlas para poder compararlas, porque si no, nuevamente no es posible comparar entre tantas cosas. Eh, Acá también tenemos que entender los tipos de proyecto de inversión que voy a tener. Decisiones de nuevos negocios o proyectos donde no existe nada previo, no tengo historia, tengo que empezar de cero, con lo cual ahí todos los que sean costos, todos los que sean las comparaciones van a tener que calcularse en forma completa. De nuevo, costo total de propiedad de las clases anteriores o tengo que cambiar alguna plataforma tecnológica. Una cosa es comprarme un auto que no tengo, nunca tuve auto y me lo tengo que comprar, y otra cosa es saber si al auto que tengo lo puedo dar en parte de pago, lo puedo vender y demás, y únicamente voy a considerar que como parte de ese proyecto voy a tener que considerar los costos incrementales de el recambio tecnológico. Nuevamente, quizá con tecnología tipo celulares no pasa, pero incluso en algunos celulares te dicen tomamos el tuyo en parte de pago. Todos sabemos que el precio lo van a tirar abajo y que no va a tener un reconocimiento como costo, el costo que le correspondería a ese teléfono celular. Pero de alguna forma lo hacen para que vos te animes a dar ese cambio. Hablemos de costos y beneficios. Los costos, y acá claro, contablemente todo va a terminar siendo costo. La única diferencia, y esto digamos, lo difiero para cuando hablemos de incorporar tecnología, vamos a hablar de OPEX y CAPEX. OPEX viene de Operating Expenditure, gasto operativo, y otro que va a ser CAPEX, Capital Expenditure, básicamente inversión de capital. Todo capital al final del camino va a ser costo. En algún momento, el auto, kilómetro que compro hoy, si no lo conservo como corresponde, al final del camino va a tener prácticamente muy poco valor de recupero o eventualmente se podrá vender como chatarra. Pero en principio, toda inversión en tecnología termina siendo costo. Hay algunos de esos costos que son más complicados que los demás porque son costo hundido. Claramente, voy a considerar costo el hardware, el software, las bases de datos, las comunicaciones, el salario que le voy a pagar a las personas, la reingeniería de procesos que tengo que hacer, si tengo que cambiar mis instalaciones, si tengo que comprar escritorios, si tengo que poner dispenser de agua, si tengo que traer servicios, todo eso son costos. Ahora, en el otro extremo están los beneficios tangibles, aquellas cosas que yo voy a poder medir. Nuevamente, cuando vayan esto en materia típica de producción, te van a decir hay que tangibilizar lo intangible. Y esto significa, por ejemplo, pongámosle precio al incremento de la productividad. Incremento de la productividad es que, por ejemplo, con esta nueva tecnología, si antes con la tecnología anterior fabricaba 10 unidades, ahora fabrico 15, con lo cual tengo un incremento de la productividad, o tengo menores costos operativos, o, y esta es una noticia que apareció hoy, la empresa Microsoft abrió a nivel internacional el plan de retiro voluntarios donde planean que se sume el 7% de la fuerza laboral. Cuando digo el 7% de la fuerza laboral, quieren eliminar el 7% de la fuerza laboral que se dedicaba a todo lo que era el entrenamiento de los modelos de inteligencia artificial, básicamente lo que conocemos como el copilot y toda la biología de tecnologías de inteligencia artificial. ¿Por qué hacen eso? Porque se dieron cuenta que una vez que el recurso humano entrenó al el recurso digital nunca pide día por enfermedad, nunca pide día por examen, nunca tiene que tomarse licencia, con lo cual muchos de los procesos que hacen las personas ahora lo hace la tecnología. Hasta hace 4 meses atrás yo vendía un proceso en el cual automatizaba todo lo que era la registración de los correos electrónicos, todo el flujo de trabajo. Lo hacía con una herramienta muy difundida en el mercado, que se llama Make, la otra es N8N, de modo tal de que eran automatización de procesos, lo que técnicamente llamamos RPA, automatización robótica de procesos. Hasta ahí está todo perfecto. 4 meses atrás ya estaba en el mercado
uno de los clientes, que era un, vamos a llamarlo así, un abono fijo para mí, al cual le había presupuestado una cantidad de horas, 10 horas en todo el mes para todo lo que era mantenimiento, cosas por el estilo, me dice, mira, estoy empezando a probar el Cloud Cowork, el de inteligencia artificial que se instala en forma local. Todo lo que yo hacía, que además me obligaba a mantener procesos, a hacer conexiones entre plataformas, a mantener, pulir, resolver, lo haces ahora a través de la consola. Estableces en la inteligencia artificial como si fuera un agente de los que tenés en ChatGPT, eh, no sé, en Gemini, los que estén dando vueltas por ahí, lo estableces y todo el proceso de automatización, en vez de hacer lo que me implicaba pasar los parámetros y demás y establecer todo eso de principio a fin, lo reemplazó Cloud Cowork. Cuando el cliente me lo plantea, digo, bueno, no será para tanto. Me puse a evaluar. Un colega tiene Cloud Cowork pago. Lo que hace Cloud Cowork es totalmente sorprendente. De la misma forma que digo, Copilot adentro de todo el paquete Office y toda la arquitectura de soluciones de Microsoft, Copilot es, ¿cómo decir? Para que no quede un elogio ambiguo, lo mejor que hay. No tenés que saber cómo armar una planilla de Excel. Le subís una planilla de muestra y te lo analiza y te dice, vos querés resolver tal cosa. E incluso te ofrece un montón de elementos que ni lo tenías pensado a los efectos de tomar decisiones. Te ofrece información que vos claramente no tenías. Entonces voy a tener que hacer beneficios tangibles. También voy a tener beneficios intangibles. Control eficiente de los recursos, flexibilidad en la organización, información más oportuna. Históricamente, en todo lo que eran informes de gestión, 2 años atrás en una consultora, tenía que generar informe de gestión y era un proceso que se corría en forma automática, perdón, en forma automática. Había que parametrizar para que funcione a la 1 de la mañana de cada día, que almacenara toda la base de datos, que elaborara el informe. Todo eso se exportaba en Power BI y el informe se enviaba como adjunto o link, después lo cambiamos, se enviaba como adjunto a el correo electrónico que cada gerente veía en su teléfono celular. Después desarrollaron una aplicación, con lo cual todo eso del envío de correo salía automático. Bueno, todo ese proceso que la consultora en la cual estaba yo en ese momento vendía como algo diferenciador, hoy en día es una tontera porque directamente conectás la base de datos con alguno de estos agentes y te genera el informe en tiempo real. No le tenés que andar parametrizando, prácticamente no te consume recursos y en el horario en que vos elijas, ejecuta todo esto y además de, en lugar de darte la información estándar, te explica aquellos desvíos. Y uno diría, esto lo tenía que analizar una persona y empezar a comparar. Bueno, todo eso está incorporado en mecanismos de inteligencia artificial que hace que la persona, en algún punto, sea redundante. Y es lo que está haciendo Microsoft al día de hoy. Que ahora me estoy excediendo como siempre. Otra palabra que también dije es el concepto de riesgo. En principio, toda inversión y todo lo que yo hago cuando estoy tomando decisiones al día de hoy es con la información que conozco hoy. Estaría muy bueno poder predecir el futuro, saber qué número va a salir en la lotería, entender cómo se va a terminar desarrollando, qué sé yo, el bloqueo o no bloqueo al famoso estrecho de Hormuz y tener idea de lo que pueda ocurrir. Y en ese tipo de cosas muy puntuales se acude a la experiencia pasada. En un video del canal, al que supongo ya se suscribieron y le dieron like, se habla de la experiencia del decididor. Hay veces, y esto les va a pasar a ustedes, damas y caballeros, que a medida que se hagan más mayorcitos, llamémosle, y a medida que tengan más años de ejercicio profesional, les van a encomendar decisiones que no son tan triviales. Y cuando digo no son tan triviales, que van a requerir de cierto tipo de razonamiento. Entonces, de razonamiento, de conjetura, de intuición, de analizar historia, de entender cómo está ocurriendo, cómo está sucediendo algo en el mercado, eso lo van a ir incorporando a medida que, nuevamente, ganen años de experiencia o, como los pilotos de avión, los van promoviendo a medida que van ganando horas de vuelo.
A medida que tengas más horas de vuelo, te van a poder encomendar o vas a poder acceder a tomar decisiones que van a ser de mayor responsabilidad y que van a requerir mayor cantidad de conocimientos. Esto es natural. A medida que avanzamos en el ejercicio profesional, somos mejores profesionales. De esto igual hablamos en la última unidad de la asignatura. En principio, la palabra riesgo es aquella que puede tener una connotación negativa. Che, esto es algo riesgoso, puedo decir, bueno, da a entender que es algo peligroso, pero tengan en cuenta que hay veces que los riesgos también pueden tener un resultado mejor. Entonces, hablar de riesgo no es solamente lo que puede ser negativo, porque me genera, llamémosle así, mayor pérdida, pero también existe el riesgo de que las cosas cambien y que yo, empresa, no pueda dar abasto a lo que el mercado demanda. Los que en su momento importaban en plena pandemia barbijos que eran utilizados para funciones médicas, cuando todo el mundo le agarró la locura y la paranoia de que teníamos que salir todos con el barbijo, el tapaboca, la máscara y vaya a saber cuántas cosas más que pasaban en aquella época, había un montón de empresas que ya tenían comprometida la importación y que tuvieron una ventaja diferenciadora. De la misma forma que, también hay que decirlo, muchos negocios con motivo de la no presencialidad no podían desarrollarse. Agreguemos valor, como me gusta decir también. En su momento, cuando se declara la pandemia, el 20 de marzo del 2020, si no me equivoco, creo que fue esa fecha, yo estaba trabajando para una consultora y estaba destinado como consultor en todo lo que era seguridad informática del Banco Provincia. Cuando el Banco Provincia dice, bueno, ya no se puede tener más presencialidad, la consultora, además de mí, todos los otros consultores que no éramos empleados en relación de dependencia porque yo facturaba honorarios, la consultora nos dio una palmadita en el hombro y nos dijo, perdón, la palmadita en el hombro no existía, pero nos dijo, los vamos a llamar. Hasta el día de hoy no me han llamado. No porque, a ver, o sea, por ahí soy un mal profesional, que seguramente lo sea, pero la consultora, como tenía que primero tratar de pagar los salarios de su personal en relación de dependencia a todos aquellos gastos que eran variables, nosotros nos dio de baja. A otros consultores que estaban en otras entidades y en otras empresas a las cuales sí se podía acceder en forma remota, los mantuvieron. En el caso de los que estábamos en Banco Provincia no, porque la plataforma tecnológica del Banco Provincia era muy atrasada y no existía el acceso remoto. Por ende, o hacías el trabajo en forma presencial en la sede Capital Federal de la calle Guanani, entrada de Constitución, o no hacías nada, porque no tenía forma de acceder en forma remota. Entonces, ese riesgo implicó, entre tantas cosas, que hubo que reconvertirse. Si bien yo trabajaba para consultoras, después de esa época y cuando, bueno, la pandemia seguía avanzando, tuve que reconvertirme y empezar a trabajar en forma independiente. Si me contrata la consultora y le factura a la consultora, ningún problema. Si el cliente lo necesita y necesita tal tipo de apoyo, vemos si lo puedo estructurar. En principio, con la inversión tecnológica existe el factor riesgo, y es que lo que ocurre hoy puede que no ocurra el día de mañana. Vayamos a la evaluación económica financiera. Cuando hablamos de la evaluación económica financiera hay tres elementos particulares. ¿Cuánto tengo que invertir? ¿Cómo es el flujo de fondos? Es decir, ¿cómo voy a invertir a lo largo del tiempo? Y el factor tiempo. ¿Durante cuánto tiempo lo voy a hacer? Es así que se habla del costo del capital, se habla también de la rentabilidad y se habla específicamente de los cuatro métodos con los cuales se compara. Los cuatro métodos, de nuevo, los que han cursado cálculo financiero o administración financiera, esto ya lo saben, con lo cual no hay nada que de mi parte pueda agregar. Ahora, sí tenemos que entender todos, los que cursaron y los que no cursaron, que estos cuatro elementos van a estar en toda evaluación económica financiera. El BAN, TIR, retorno sobre la inversión, el famoso ROI, y el periodo de repago. ¿Qué implica el valor actual neto? Mide cuánto cuesta al día de hoy la inversión futura con los flujos de fondos descontados a una determinada tasa. Esa determinada tasa, que se llama básicamente la tasa de corte, implica que si ese valor es positivo, esa inversión es en principio
apta como para ser desarrollada. Si la tasa es negativa, el proyecto debería ser rechazado. En particular, y esto lo mencioné, pues esto lo mostré en el concurso, en el business case que ustedes tienen ahí subido, el proyecto que se llevó adelante tenía van negativo y a pesar de todo fue aceptado. ¿Por qué? Porque básicamente el vector de decisión no era si matemáticamente era positivo o negativo, sino que tenía valor desde el punto de vista estratégico. ¿Qué característica tiene todo esto? Hay una tasa en particular que hace que ese valor actual neto sea igual a cero. Esa tasa que hace que todas las inversiones futuras se igualen a 0 peso al día de hoy se llama tasa interna de retorno. ¿Por qué se hace esto? Porque en lugar de calcular el BAN con una tasa supuesta, se trata de saber cuál es la tasa interna de retorno del proyecto. Y esa tasa interna de retorno como magnitud, digamos, no en base a volumen, sino en base a ponderación, se compara con la tasa de corte que yo puedo acceder. Vamos a un ejemplo. Si yo invierto en un determinado proyecto y la tasa interna de retorno de ese proyecto me dice que es del 17%, yo en principio, desde el punto de vista matemático, tendría que decir, ¿sabes qué? Este proyecto no lo llevo adelante porque esa rentabilidad del 17% es menor que la rentabilidad que me podría dar un simple plazo fijo que está pagando el 21,5, 22, lo que fuere. Entonces, como puedo comparar tasa con tasa, tasa de mercado contra la tasa del proyecto, elijo, ¿qué me da más rentabilidad? ¿Hacer la plancha y no hacer nada o invertir en este proyecto? Con el considerando de que cada proyecto tiene riesgo. Por ende, lo que yo planifico hoy en un horizonte de planeamiento puede ser muy largo. Supongamos que invierto a lo largo de 5 años $1.000.000 y que el valor al día de hoy descontado hace que la rentabilidad o el valor actual neto sea de, qué sé yo, $300.000. Todas esas inversiones de 1.000.000 es el equivalente a invertir hoy 300.000. Si yo tengo los 300.000, lo reinvierto permanentemente por los próximos 5 años y de vuelta, es un movimiento financiero, cero producción, cero riesgo, bueno, depende de dónde invierta, pero en principio no tengo que andar gestionando ningún proyecto, no tengo que lidiar con equipo, no tengo que lidiar con procesos. Si esos $300.000 los puedo invertir en una tasa, tengo que comparar si tuviera esos $300.000 cuál es la rentabilidad esperada. Entonces, comparo rentabilidades y de idéntica forma comparo tasas. Ahora, estas dos medidas son las que todo proyecto va a tener, pero en tecnologías de información se trabaja principalmente con estas dos. La primera es el ROI, el famoso retorno sobre la inversión, que me va a decir si existe algún tipo de rentabilidad o algún tipo de ganancia respecto a la inversión. Yo invierto tanto, ¿qué rentabilidad voy a tener? Vamos al caso para que lo veamos clarito. Si en este ejemplo que venía planteando, a lo largo de toda la carrera, ustedes invierten el equivalente a 40.000, ¿cuánta rentabilidad esperás que te den esos 40.000? Porque acá empiezan a jugar dos cosas. La rentabilidad esperada, yo voy a esperar mínimamente recuperar la inversión y después obtener una ganancia. Supongamos que a lo largo de toda tu carrera profesional, después de estar recibido, vas a, qué sé yo, a recuperar $10.000.000, supongamos, soñemos en grande, después de que sos un profesional recibido, recuperas $10.000.000 en los próximos 40 años, ok, ¿cuál es la rentabilidad que tenés de esos $10.000.000 sobre los 40.000 que te costó llevar adelante tu carrera? Que quede claro que no es tan lineal. En los 40 años vas a tener que mínimamente imprimir una tarjeta profesional, armarte un sitio web, tener presencia, acceder a eventos de networking, formarte, capacitarte, bla, bla, bla. Con lo cual no va a ser una rentabilidad pura. Pero vos vas a decir, mira, invertí $40.000 en mi formación y después de X tiempo recuperé $10.000.000. Con lo cual vas a decir, qué rentabilidad impresionante. De nuevo, paremos la pelota porque es a lo largo de toda la experiencia profesional. Adicionalmente, aparece el periodo de repago.
Y esto es, ¿en qué momento o cuánto tiempo transcurre para que recuperes lo que invertiste? Una cosa es recuperar los 40.000 en 5 años, otra cosa es recuperarlo en 3. Es mucho más eficiente el recupero en 3 años que en 5 y es menos eficiente que recuperarlo en 20. Claramente no va a ocurrir así, al menos es la idea, pero de nuevo, si vos invertiste en tu carrera, vas a tratar de que mínimamente llegues a ese punto en el cual estás hecho de que todo lo que invertiste se recupere. Este periodo de repago es lo que me dice a mí en qué momento, cuando voy a hacer una inversión en tecnología, en qué momento lo que yo invierto en tecnología hoy me genera beneficios. Una cosa es el beneficio de la mejor presencia en el mercado, el mayor volumen de ventas, y otra cosa es en qué momento recupero la inversión. Si yo tengo dos sistemas, suponiendo para simplificar el ejemplo, que ambos sistemas cuestan más o menos lo mismo, hacen más o menos lo mismo, y me pongo a evaluar y me digo, me doy cuenta que la tecnología del sistema A la voy a recuperar todo lo que invierto después de 3 años de uso, y con el sistema B los voy a recuperar en 2 años y 7 meses, me conviene el sistema B porque recupero toda la inversión en un periodo menor. A partir de haber recuperado la inversión, y esto de nuevo, ultra simplificado, podríamos considerar que una vez que yo cubrí la inversión, estoy obteniendo, nunca va a ser así, nuevamente lo aclaro por las dudas, pero podría considerar que estoy obteniendo ganancia limpia o ganancia neta. De vuelta, no es así, pero para que lo entendamos, primero recupero el capital y todo lo que gano después de haber recuperado el capital es la rentabilidad pura que estoy obteniendo. Avancemos. Estos indicadores. Este es el ejemplo, y esto que quede claro, yo se lo mostré a los jurados, salí primero en ese concurso, con lo cual esto es un business case. No es para que lo entendamos en detalle si se dedican a emprendedorismo, una materia relacionada con las inversiones o alguna formación específica en evaluación de inversiones, que también es muy válido, van a ver esto hasta el hartazgo y con mayor nivel de detalle. Pero estos negocios son los que habitualmente se presentan para que un comité tome la medida, proceda o no proceda. Básicamente van a tener un resumen ejecutivo, la situación actual, el objetivo, una palabra que se va a poner muy de moda para el segundo examen, que se llama ¿qué es el alcance? Evidentemente se reseteó. ¿Dónde estamos? Acá. Un segundo. Listo. Vamos para ahí, que evidentemente se ha reseteado el Zoom. Eh, entonces decía, en estos business cases es lo que uno prepara para que se evalúen los proyectos de tecnologías y las inversiones que se van a realizar. Cada empresa el día de mañana va a tener su forma en la cual hace los casos de negocios, los planes de negocios. Cada empresa los va a clasificar en función a diferentes parámetros, pero esto que es la carátula o lo que se suele llamar el frente del business case, indica cómo se clasifica. En esta empresa, en la cual estuve trabajando en el 2014, todos los proyectos pasaban por esta clasificación, es decir, que es un proyecto que yo voy a hacer porque va a ser beneficioso para la empresa, es un proyecto que tengo que hacer porque no me queda otra más que cumplir con los esquemas regulatorios o eventualmente va a tener algún tipo de valor estratégico o va a tener algún tipo de elemento que sirva a la mitigación del riesgo. Como conocen esto de si impacta en SOX, lo vimos el otro día, no impactaba en SOX, pero este proyecto decía que la inversión total, o sea, hoy, momento cero, era 3.273.000 hasta que el proyecto terminaba, después de que el proyecto estaba ejecutado y había funcionado como tal, en los próximos 5 años preveían 1.347.000 dólares. Esto es más o menos como decir, necesito plata, ¿me prestás? Sí, ¿cuánto querés? 3 palos 200. Ok, tomalo, acá lo tenés. ¿Cuánto vas a tardar en ejecutar este proyecto? Después de 21 meses, o sea, vos me prestás 3 palos 200 para estos 21 meses. A partir del mes 22 yo te voy y te golpeo la puerta y te digo, mira, necesito un palo 300 dividido en el tiempo, pero por los próximos 5 años me vas a prestar 1.300.000 pesos más. Dólares, perdón. Y vos me decís, sí, ok, dale para adelante. Y me vas a empezar a preguntar, ¿me la vas a devolver? Sí, claro, te lo voy a devolver. ¿Y cuánto tiempo dura el proyecto? Bueno, 21 meses. ¿Cuánta gente va a estar destinada? Y tenés que hacer el cálculo, que ya se los expliqué, la formulita,
si se presupuestan a razón de 160 horas de trabajo por cada persona, fíjate la cantidad de personas que están destinadas en este proyecto, suponiendo que la distribución, como dice el business case, es equitativa. O sea, se hace la misma cantidad de trabajo en cada uno de los 21 meses, todo proporcional. Por ende, tenés que dividir esas 14.000 entre 21 y después dividirlo por 160 y te das una idea aproximada de cuánta gente estaba trabajando en este proyecto cada uno de los meses. Si todo esto funciona bien, las 14.129 horas, yo te estoy diciendo, mira, todo este proyecto famoso va a tener una vida útil de 5 años. Y vos volvés con la pregunta, ¿me la vas a devolver? Y te voy a decir, no, ¿cómo que no? No, mira, el proyecto prevé que, además de los 3 palos 200, del palo 300 adicional después de que lo implementé, voy a quedar abajo en 1.794.000 dólares. ¿Vos me prestás esa plata? Y por ahí te estás respondiendo que no. Pero esta empresa multinacional, que quede claro, se dedica al retail, tiene ingreso de capital permanente, está en 5 países distintos. Esta empresa de venta así minorista tiene la espalda financiera para darse el lujo de, a pesar de gastar 3.200.000, a pesar de requerir 1.347.000 y a pesar de quedar abajo en un palo 700, con lo cual tengo que financiar ese déficit, si lo sumo, esto es más o menos un proyecto de 6 millones de dólares. Este proyecto de 6 millones de dólares, pesos más, pesos menos, la empresa decidió llevarlo adelante porque era de valor estratégico. Y como yo le cambié el nombre, tenía otro nombre muy particular, a ver, para que no se conozca el proyecto en el mercado, quiero decir, está toda la cosa borrada y demás. Este proyecto que era de correo en la nube es similar a lo que tenemos nosotros con el Office 365, el Microsoft 365 que la facultad pone a nuestra disposición. En su momento, esta empresa se daba cuenta que había muchos problemas porque los equipos eran de escritorio, que las reuniones no se podían hacer en forma virtual porque no había una plataforma, y en aquel momento, en vez de tener el Teams, que tiene el Office 365 al día de hoy, se utilizaba la plataforma Skype para todo lo que era videoconferencias. De modo tal de que lo que invertían acá se lo terminaban ahorrando en otros tipos de inversiones que tenían que hacer desde el punto de vista de el ahorro de los pasajes, de los viajes, de los hospedajes, porque cada uno de los países y cada una de las personas de cada equipo interactuaba de forma virtual. Obviamente, a la gente de la empresa esto no le gustó para nada porque en lugar de viajar a Chile, viajar a Brasil, viajar a Colombia o que vengan para Argentina, que todo el mundo quería ir de reuniones así semanales y ya que estamos de paso me quedo a recorrer y a comer rico en cada lugar, bueno, esto iba en contra de lo que cada persona estaba queriendo.